El 76% de los CIOs menciona que uno de los principales riesgos que pone en juego la solvencia de las instituciones es precisamente los riesgos macroeconómicos, ¿no? Hubo muchos choques políticos, ¿no? Incertidumbre geopolítica desde el inicio del año, que si subían los aranceles, que si no ponían los aranceles. Entonces eso fue mermando poco a poco la confianza que se tiene en el mercado mexicano, aumentó el riesgo país, ¿no? Veremos más exigencia en la validación independiente, ¿no? Y para poder utilizar un modelo interno se tiene que pasar por muchas pruebas y después la misma regulación, ¿no? Los reguladores tienen que validar tus modelos para que puedas utilizarlos, ¿no? Ahorita va a ser muy importante que busquen diversificar el fondeo y blindar la liquidez, ¿no? También va a ser importante que refuercen la inteligencia de riesgos y la gobernanza de datos, ¿no? Invertir mucho en datos, en gobernanza, en automatización. Sin datos limpios y bien gobernados, los modelos de capital y provisiones y las pruebas de estrés simplemente no funcionan, ¿no? Y por último, pienso que la integración estratégica de riesgos emergentes, ¿no? Va a ser muy importante. Y movernos del mero cumplimiento a la integración ya en las decisiones de negocio, ¿no? Entonces ya no es algo de mero cumplimiento. Si quieres sobresalir en tu empresa, tienes que meter la gestión de riesgos sí o sí. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Pirani de gestión de riesgos. Hoy tenemos un invitado desde México. Vamos a hablar de solvencia bancaria. Nuestro invitado es Rodrigo Cervantes, director de riesgos del Banco Inmobiliario Mexicano. Rodrigo es actuario por la UNAM, tiene una maestría en administración de riesgos por la Universidad Anáhuac, donde obtuvo mención honorífica, y un Executive MBA por el IPADE. Cuenta con 9 años de experiencia en la gestión de riesgos dentro del sector financiero, especializado en análisis de datos, modelización estadística, solvencia y estrategias para proteger la estabilidad y sostenibilidad de las instituciones. Bienvenido, Rodrigo. Qué alegría tenerte en este episodio. Pues muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes también. Bueno, Rodrigo, más de 9 años de experiencia en gestión de riesgos en el mercado mexicano. El mercado mexicano últimamente está movido. 2025 fue un año de volatilidad económica y ajustes regulatorios importantes. Desde tu visión de Chief Risk Officer, ¿cuáles fueron los 3 factores que más pusieron a prueba la solvencia de las instituciones financieras? Fíjate que pienso que hubieron muchos factores que pusieron a prueba la solvencia. Pienso que los 3 principales, como bien lo mencionas, fue mucho la volatilidad macroeconómica global. Estuvo marcada por muchas desaceleraciones intermitentes, por cambios abruptos, por expectativas de inflación y movimientos en la política monetaria, ¿no? Hubo bastantes cambios incluso en el objetivo que se tenía de la inflación, y pues eso crea pues muchísima incertidumbre, ¿no? Y esto que te comento también coincide un poco con la encuesta esta que hace el Global Risk Report a los CROs. El 76% de los CROs menciona que uno de los principales riesgos que pone en juego la solvencia de las instituciones es precisamente los riesgos macroeconómicos, ¿no? En segundo punto, yo mencionaría el aumento de la morosidad empresarial y de consumo. El día de ayer precisamente salió ya el reporte de estabilidad económica por parte de Banxico, del Banco de México, y mencionaba que llamaba mucho la atención el crecimiento de la morosidad de grandes empresas, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque tensiona precisamente la generación de reservas, que obliga a que nosotros, como gestores de riesgos, pues hagamos gestiones prudentes, ¿no? Mejoremos nuestros modelos predictivos y hagamos una mejor segmentación del mercado, ¿no? Ajustar nuestros modelos de riesgos. Y por último, eh, como bien lo mencionas también, este año estuvo marcado por pues eventos muy grandes, ¿no? Que llamaron mucho la atención, que hicieron mucho ruido, la intervención de bancos y de casas de bolsa, por ejemplo. Y pues esto nos deja también otra lección, ¿no? Las medidas que tenemos que poner nosotros en el cumplimiento normativo, ¿no? Y sobre todo de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Pienso que esos 3 factores fueron importantes. Rodrigo, ya que no sabía lo del crecimiento de la morosidad, ¿a qué crees que se debe eso?
precisamente a ese crecimiento de la volatilidad macroeconómica global, ¿no? Hubo muchos choques políticos, ¿no? Incertidumbre geopolítica desde el inicio del año, que si subían los aranceles, que si no ponían los aranceles. Entonces, eso fue mermando poco a poco la confianza que se tiene aquí en el mercado mexicano, aumentó el riesgo país, ¿no? Aumentaron los costos de fondeo y por otro lado también, pues Banxico tuvo este año una expectativa de estar disminuyendo tasas de manera importante, ¿no? Si habíamos visto antes bajadas del 25%, 25 puntos, perdóname, hoy hemos visto bajadas de 50 puntos básicos que aprieta bastante los costos de fondeo para varias empresas, ¿no? Wow. Rodrigo, ¿y qué particularidades tiene el mercado mexicano que hacen que los ejercicios de estrés sean distintos a los de otros países? Yo considero muy importante que el hecho de que estemos o que seamos vecinos de Estados Unidos, pues eso crea alteraciones cuando hay tensiones comerciales entre ellos y nosotros, ¿no? Entonces, eso repercute de manera inmediata en el tipo de cambio, en el riesgo país, ¿no? Y en los indicadores de solvencia. Otra cosa que considero importante también es que a pesar de tener un sistema bancario muy sólido, que nuestro ICAP es superior al 20%, la penetración crediticia es muy baja, ¿no? Todavía. Actualmente, nuestra penetración crediticia como México representa el 34% del Producto Interno Bruto. O sea, el sistema es sólido, pero no es masivo. Y por último punto, pienso que también está la exposición a riesgos emergentes, ¿no? Que esos 3 puntos señalaría como particularidades de nuestro mercado. Y riesgos emergentes, hemos visto también este año que hubo, pues, eventos climatológicos importantes que causaron muchísimo daño, ¿no? Rodrigo, y hablando de riesgos emergentes, hay riesgos emergentes que ya deberían estar integrándose en los modelos de estrés 2025-2026 y aún no entran en el radar de muchas instituciones. Fíjate que yo pienso que sí, de hecho, cada año a nosotros nos solicitan, a todo el gremio bancario, hacer unos ejercicios que se llaman de suficiencia de capital, ¿no? Una evaluación de suficiencia de capital. En años anteriores, este ejercicio ya traía algunos shocks ahí por riesgos ambientales o riesgos de ciberseguridad que hoy no están considerados, ¿no? Sí pienso, por ejemplo, que los riesgos climáticos físicos son o están tomando bastante relevancia, ¿no? Banxico, de hecho, hoy identifica en este reporte que les comentaba que la exposición de la banca ha aumentado muchísimo a inundaciones o a huracanes, ¿no? Entonces, esto va a ser cada vez más relevante para las carteras hipotecarias y empresariales, sobre todo. Otro punto es el riesgo cibernético sistémico, ¿no? Y las cadenas de suministro. Pienso que se está dejando a un lado, un poquito se subestima el impacto que puede tener pues una materialización de este tipo de riesgos, ¿no? En la operatividad del banco y en la liquidez, ¿no? Un riesgo que se genera de esto, mediático, pues seguramente va a ser muy contagioso. Y por último, que en años anteriores había estado sonando bastante el nearshoring, ¿no? Pero eso trae otro problema, ¿no? El nearshoring, porque empieza a haber mucho financiamiento en sectores pues, concentrados, ¿no? Y esto pues genera riesgo de concentración precisamente. No conocía que en México le dicen evaluación de suficiencia de capital. Es que en Latinoamérica lo conozco más como cálculo de requerimiento de capital. Supongo que es lo mismo, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que el cálculo de requerimiento de capital nosotros lo metemos entre un indicador que es el ICAP, ¿no? Ok. Este ejercicio de suficiencia de capital es como un escenario un escenario de estrés con un escenario interno, lo que nosotros creamos, donde afectamos los factores macroeconómicos, y otro que nos manda la misma regulación, ¿no? Ellos hacen sus escenarios y nos los comparten. Nosotros tenemos que ver precisamente cómo eso afecta en la solvencia de nuestra institución, ¿no? Se miden indicadores tanto de solvencia como de liquidez y crediticios, ¿no? O sea que son distintos, no es el mismo. O sea, el requerimiento de capital es uno y suficiencia es otro. Ajá, exacto. Sí, Ok, están relacionados, pero es muy similar. Ajá. entendido. Rodrigo, y a nivel regulatorio, ¿qué crees que marcará la pauta en
para 2026 en términos de solvencia y requerimiento de capital? Pienso que los escenarios de estrés o las pruebas de estrés, específicamente esta evaluación de suficiencia de capital, cada vez va a exigir más granularidad, ¿no? Mucho más detalle y va a ir incorporando cada vez más riesgos emergentes, ¿no? Pienso que sería importante. Otro punto es que van a seguir buscando alinearse con Basilea III, ¿no? Y Basilea IV, que ya viene también. Hemos estado en muchas conversaciones en la ABM para poder pues estandarizar, por ejemplo, lo que menciona Basilea en cuestión de riesgo de tasa de interés, ¿no? En el libro bancario. Y también otro punto que pienso que va a tomar bastante relevancia, lo repito, es el fortalecimiento de los controles en sectores específicos de México, ¿no? Hoy hemos visto también por el reporte de estabilidad financiera que las entidades financieras no bancarias están tomando mucha relevancia y la morosidad, precisamente por el riesgo que ellos toman, pues está creciendo bastante. Rodrigo, si pudieras anticipar un cambio o nueva exigencia de los reguladores mexicanos para reforzar la solvencia del sistema, ¿cuál crees que sería? Pienso igual, ¿no? La obligatoriedad de los escenarios climáticos en las pruebas de estrés. Y fíjate por qué, porque esto ya es una práctica que se está haciendo en otras jurisdicciones, ¿no? Como en Europa. Entonces, ellos ya están incorporando la exposición que ellos tienen a eventos hidrometeorológicos, como inundaciones o ciclones, y pues esto valida precisamente la necesidad que los bancos van a demostrar para que vean dentro de sus balances cómo van a absorber pues estas pérdidas potenciales, ¿no? Y es muy probable que veamos también una tendencia muy fuerte hacia la revisión de los modelos internos y en la gobernanza de datos. Es decir, que ¿crees que se viene un endurecimiento en pruebas de estrés, modelos internos o gestión de crédito en 2026? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Fíjate, serán más exigentes no solo en la severidad macro, sino en la integración como tal del riesgo de concentración de las carteras, ¿no? Modelos internos, como comentaba, veremos más exigencia en la validación independiente, ¿no? Y para poder utilizar un modelo interno, se tiene que pasar por muchas pruebas y después la misma regulación, ¿no? Los reguladores tienen que validar tus modelos para que puedas utilizarlos, ¿no? Entonces, el estándar va a ser que podamos demostrar la resiliencia con datos limpios y con metodologías robustas, ¿no? Y en la parte de gestión de crédito, pienso que se van a fortalecer mucho las métricas de concentración sectorial, ¿no? Este riesgo de concentración, y que de hecho ya viene impulsándose desde años anteriores, ¿no? Dentro de la regulación mexicana. ¿Qué tanto afecta la concentración sectorial en México a la estabilidad de un banco? Afecta mucho, ¿no? Te comentaba precisamente que México es solvente porque tenemos un ICAP por arriba del 20%, pero tenemos muy poca penetración, ¿no? Eso quiere decir que estamos bastante concentrados en los sectores. Y un choque de estos sectores puede afectar o puede deteriorar de manera simultánea la probabilidad de incumplimiento, la pérdida dada el incumplimiento, ¿no? El loss given default, y la calidad de las garantías. Banxico documenta precisamente que en 2025, lo comentábamos hace rato que aumentó esta morosidad empresarial, sobre todo en grandes empresas, y esto confirma que pues, este riesgo idiosincrático puede volverse significativo dentro de una cartera de un banco, ¿no? A esto se le suma, como te comentaba también, pues lo que se ha venido impulsando ya de que viene desde Basilea, ¿no? Este modelo de grandes exposiciones, que lo que nos obliga a identificar y agrupar contrapartes comerciales, limitar la exposición a un 25% del capital básico, aplicar medidas restrictivas o estrictas, ¿no? Sobre la concentración y la correlación que llegan a tener incluso entre sectores, ¿no? Y es un ejemplo muy sencillo para que podamos entender esta parte de las grandes exposiciones. Un banco que está muy expuesto a la construcción, ¿no? Al financiamiento de construcción y también financia acero, cemento, transporte, arrendadoras, ¿no? Pues pueden parecer a lo mejor empresas distintas, ¿no? Cuando hacemos los estudios de crédito, pues si tú los ves, no tienen una interdependencia, digámoslo así, porque compartan accionistas, ¿no? Pero sí tienen una interdependencia económica, ¿no? Es decir, dependen del mismo motor económico. Si uno de ellos llega a presentar algún atraso, ¿no? No sé por qué detienen sus proyectos el desarrollador
y caen los pedidos del acero, entonces las arrendadoras pues no van a poder colocar maquinaria y por ende los proveedores pierden liquidez, ¿no? Va siendo una cadenita, ¿no? De que si ellos están conectados económicamente, pues pueden llegar a afectar. Entonces eso se metió ahora de nuevo dentro de este modelo de grandes exposiciones, ¿no? La interdependencia económica que antes no venía, ¿no? Eso fue una regulación nueva que se metió. Aquí está muy Rodri- pendiente con Basilea. Sí, adelante. Rodrigo, todo ese ciclo que me acabas de contar de las constructoras, acero, ese flujo hace parte de riesgo operativo en tu entendimiento. Sí, tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver porque pienso que es pues, garantizar, primero que desde los modelos de originación crediticia, pues estén bien diseñados. Y si hay un error dentro del modelo, un error operativo, porque, digamos, la originación no está todavía automatizada, ¿no? Y lo siguen haciendo humanos, ¿no? Ujú. El riesgo operativo que existe en una mala originación crediticia es altísimo, ¿no? Ya. Igual también si no está bien parametrizado dentro del sistema, ¿no? Pues pueden surgir varios temas ahí. Rodrigo, si tuvieras que priorizar solo 3 acciones para que un banco llegue sólido a 2026, ¿cuáles serían? Ahorita va a ser muy importante que busquen diversificar el fondeo y blindar la liquidez, ¿no? También va a ser importante que refuercen la inteligencia de riesgos y la gobernanza de datos, ¿no? Invertir mucho en datos, en gobernanza, en automatización. Sin datos limpios y bien gobernados, los modelos de capital y provisiones y las pruebas de estrés simplemente pues, no funcionan, ¿no? Y por último, pienso que la integración estratégica de riesgos emergentes, ¿no? Va a ser Ujú. muy importante. Y movernos del mero cumplimiento a la integración ya en las decisiones de negocio, ¿no? Sí, ese es un tema que es un recurrente en todos los episodios del podcast y es cómo ver la gestión de riesgos más que un ejercicio de defensa o de cumplimiento en cumplimiento de objetivos. Genial. Rodrigo, y en tu experiencia, ¿qué ha cambiado más en el rol de un Chief Risk Officer cuando hablamos de solvencia? Pienso que va muy alineado al último comentario que acabamos de hacer, ¿no? El cambio más significativo es pasar justo del rol de un guardián de cumplimiento al de, déjame expresarlo así, al de un arquitecto estratégico del modelo de resiliencia, ¿no? El CRO moderno ya no solamente se tiene que enfocar en el cumplimiento de los mínimos regulatorios, sino que tiene también que ver cómo es que la solvencia se analiza y se utiliza para que sea una ventaja competitiva que impulse el crecimiento de las instituciones. Genial. ¿Y qué cree Rodrigo Cervantes que los bancos en México subestiman hoy y que en 2026 será evidente? No pienso que hoy ya lo sigan subestimando, pero sí fue algo que se subestimó, pienso, le digo, y los resultados son obvios, ¿no? El incumplimiento en materia de PLD y el impacto sistémico que eso puede tener, ¿no? Incluso con los riesgos interconectados que están con ellos, vimos bastantes salidas de liquidez y pues el riesgo reputacional no solamente de los bancos intervenidos, sino como tal del sistema financiero mexicano, ¿no? Ese es uno. Voy a ser un poco repetitivo con las respuestas anteriores, pero la velocidad también de los riesgos emergentes, ¿no? Específicamente de aquellos físicos, creo que son importantes y hoy se está subestimando el impacto sistémico de los ciberataques, relacionados también con el efecto que puedan llegar a tener en la liquidez Ujú, y la morosidad estructural en el crédito no bancario, ¿no? Y es una preocupación que arrojó Banjico, ujú. pero no estoy tan seguro que hoy los CROs estén tan conscientes de ello, ¿no? La morosidad que han tenido estas instituciones es históricamente alta y lo que pienso que podría llegar a ser una preocupación es cómo estas entidades no bancarias están pues creando una dinámica preocupante en el sobreendeudamiento de los hogares y de las pymes, ¿no? Que puede llegar a tener pues un cierto impacto a la economía financiera mexicana. Ya, Rodrigo, entonces nos hablaste un poco de esos aprendizajes del 2025, clarísimo el tema del PLD, los riesgos asociados de contagio a eso. Y tú que tienes experiencia y conoces el mercado mexicano, ¿crees que hay algo en la perspectiva de gestión de riesgos
en lo que el mercado mexicano o el sector financiero mexicano sean muy buenos, como para resaltar una fortaleza del sistema? Sí, pienso precisamente que los buffers que han puesto, la verdad es que pienso que el sistema financiero mexicano es de los que más alineados están a Basilea, ¿no? Le han puesto bastante empeño nuestros reguladores para que vayamos cumpliendo con esos estándares internacionales. De repente también en la banca se dice que somos el sistema financiero como más sólido, ¿no? Más sólido, más fuerte, con sobreregulación, por ahí de repente se menciona, ¿no? Que de repente no son tan flexibles, pero eso es bueno, ¿no? Por eso hoy tenemos niveles de ICA por arriba del 20%, hablando del sistema en general, ¿no? Y los bancos están muy alineados a ello, ¿no? También hemos visto bastante comunicación entre los reguladores y los bancos, ¿no? Bastante trabajo en equipo, déjame decirlo así, pues Ujú. para poder pues garantizar la solidez del sistema financiero. Ya. Es un punto muy bueno que tenemos. Rodrigo, y que conectándonos con ese aspiracional o ese reto que tenemos todos los que trabajamos en riesgos de pasar de la perspectiva defensiva y de cumplimiento a una perspectiva de crecimiento, de resiliencia, ¿qué crees que le falta al sector de riesgos o sector financiero mexicano o al latinoamericano? Pienso que tenemos que hacer mucho trabajo en la cultura de riesgo, ¿no? En seguirlo compartiendo, en que sigamos nosotros proyectando la importancia que tiene dentro de las organizaciones la Ujú. gestión del riesgo, ¿no? Porque antes, como bien mencionábamos, se veía como mero cumplimiento normativo, ¿no? O sea, pues, si lo piden es por algo, ¿no? Y hoy vemos precisamente que aquellas empresas que están haciendo una muy buena gestión de riesgos, esa buena gestión se vuelve una ventaja competitiva para las empresas, ¿no? Entonces, ya no es algo de mero cumplimiento. Si quieres sobresalir en tu empresa, tienes que meter la gestión de riesgos sí o sí, ¿no? Claro, genial, genial. Y Rodrigo, ¿qué le dirías a los nuevos profesionales que están iniciando en gestión de riesgos? ¿Como algún consejo con base en tu experiencia o alerta que quisieras compartir con ellos? Más que una alerta, pienso que podría ser un consejo. Creo que hoy también un tema que está saliendo bastante, porque ha crecido mucho ha evolucionado muy rápido, es el tema de la inteligencia artificial. Entonces, creo que va a ser muy importante que también nosotros como especialistas de riesgos, como gestores de riesgo, nos empecemos a involucrar más en esos temas, ¿no? Ese sería el consejo. O sea, que no le tengan miedo, métanse esos temas, es lo de hoy, ¿no? Ujú. Y está creciendo, creo, hoy no lo mencionamos dentro del podcast, pero también podría ser otro de los puntos en los que tenemos que estar poniendo foco todos. La inteligencia artificial está creciendo bastante y también déjame decirlo así, las brechas que eso está generando, ¿no? En materia de ciberseguridad o en materia de seguridad de la información, pues va a Ujú. ser importante, ¿no? Y vamos a tener que estar pues actualizándonos en ese sentido bastante. Eso me llamó la atención que en las respuestas anteriores no tocamos el elefante, La vida es la habitación. Solo para recapitular, ¿cuáles crees que serían los riesgos a tener en cuenta, ponerle la lupa en 2026 en el sector financiero? Fíjate, lo mencioné en el sentido que es de ciberresiliencia, ¿no? O sea, que creo que eso es importante, va inmerso ahí la parte de la inteligencia artificial. Obviamente tenemos que crear muchos pues candados, ¿no? Alrededor de todo ese tipo de temas, estar bastante involucrados ahí. De hecho, en el último simposio de administración de riesgos que hubo aquí en México fue de los temas más mencionados, ¿no? Ujú. Este aumento en la ciberseguridad. Segundo punto, pues el tema de la liquidez, ¿no? Del fondo, diversificar fuentes de fondeo. Y tercer punto, pues revisar precisamente nuestras concentraciones crediticias, ¿no? Genial. Rodrigo, muy interesante toda la conversación. Gracias por explicarme el tema de solvencia, requerimiento de capital, suficiencia. Pues nada, muchas gracias por haber aceptado la conversación y pues nada, esperemos que sigamos conversando y atentos todos entonces a esos retos y riesgos a gestionar en 2026. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un placer compartir aquí con ustedes. Bueno, espero que hayan disfrutado este episodio, esta conversación con Rodrigo. Si les gustó, déjenos sus comentarios en YouTube o en la plataforma de podcast donde nos escuchen, recomendaciones de invitados o de temas que quisieran abordar ya para el próximo año.
Suscríbanse. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.